we'll just move on now to conclude the text. Entonces vamos a continuar para concluir el texto. So he says then that for all these sentient beings who have suffered this non-recollection or this unawareness of their own source, their activities of the 6 poisons become like a deluding dream. Entonces dice, para todos estos seres sensibles que tienen este no recuerdo, este no darse cuenta, esta falta de presencia de su propia fuente, sus actividades de los 6 venenos son como un sueño delusorio, un sueño de engaño. In a dream, that which is not actually the case appears to be the case. En un sueño, algo que no es así, pues parece que es verdad, algo parece que es de esa manera. And so inside that structure, that which seems desirable is for us desirable. That which seems for us horrible is for us horrible. Y dentro de esa estructura, lo que parece deseable para nosotros es en realidad deseable y lo que parece horrible para nosotros es en realidad horrible. And so we end up in a ceaseless reactivity. Y entonces caemos en una reactividad And this incesante. movement of subject and object together becomes an energizing system which leads to a kind of ceaseless unfolding of a very limited set of possibilities. Y este movimiento incesante de sujeto-objeto se colapsa en un repertorio muy limitado de posibilidades, de actividades. Due to this, we have what is sometimes described as the 4th level of ignorance, which is the ignorance of not understanding the nature of karma. Y debido a esto se obtiene lo que normalmente se conoce como el 4º nivel de ignorancia, y es la ignorancia de no comprender el funcionamiento del karma. Karma, the basis for karma is the belief in duality. La base del karma es la creencia en la dualidad. Taking myself to be the subject and you to be the object. Tomándome a mí como el sujeto y a ti como el Having a objeto. sense of my profile in relation to your profile. Tener un sentido de mi perfil en relación con tu perfil. The energizing quality of these poisons comes into play. La cualidad energetizadora de estos venenos se interviene. Clear that my intention is to help you or to harm you. Y yo tengo claro que mi intención es ayudarte o dañarte. It can also be that my intention is to help myself. También podría ser que mi intención es ayudarme a mí. And the fact that that will harm you is not even in my mind. Y el hecho de que eso te va a dañar a ti ni siquiera está en mi mente. If I decide to steal some money from your pocket while you have gone off to the toilet. Si yo decido robar un poco de dinero de tu monedero mientras tú te has ido al cuarto de baño, now I have some money. Yo me centro en el hecho de que, bueno, ahora tengo dinero. Later, when you go out to the shops to buy something and you put your hand in your pocket, you have no money. Y luego más tarde, cuando vas a la tienda a comprar algo y intentas sacar algo del monedero, te das cuenta que no tienes dinero. But in my with the absence of empathic attunement, I don't have any sympathy for you.
pero con la ausencia de sintonía empática, yo no tengo ninguna empatía hacia ti. So I've taken the money, I've got the money in my hand, and I'm glad. Así que yo he tomado el dinero, tengo el dinero en mi mano y yo estoy satisfecho. So these four linked factors come together. Entonces estos 4 factores unidos llegan juntos. There's you and me. There's Estás tú y yo, estamos tú y yo. there's my intention towards you, Está mi intención hacia ti, my enactment of my mi- intention, el actuar de mi intención and my conclusion that that's good. y mi conclusión de todo eso de que eso es bueno. This creates, if these four factors are all aligned, Si estos 4 factores están alineados, it creates an unimpeded movement or an unimpeded organization, so that the energy involved in this arousal becomes a tendency or a tilt or an impulse arising in me. y esto se convierte en una organización, en un ánimo para que yo esté inclinado a que este tipo de formaciones energéticas vuelvan a surgir dentro de mí. And then at some time later, some factor will arise which will call to the surface the consequent patterning of my experience. Y luego, más adelante en el tiempo, pues algún factor va a hacer que salga a la superficie este patrón y la consecuencia de este patrón en So, mi experiencia. having disregarded the impact of my action on you, it is likely that at the time of the result, no one will be concerned with the consequences for me. Entonces, al haber no prestado atención, el haber despreciado las consecuencias de mis acciones sobre ti, es bastante probable que cuando llegue el momento de la maduración y se produzcan determinadas otras acciones, pues nadie le preste atención a cuáles son las consecuencias sobre mí. But when this consequence manifests in a future life, Pero cuando esta consecuencia se manifieste en una vida futura, I have no recollection of the causal incident. no tengo ningún recuerdo del incidente causal. And so I might be suffused with self-pity. Y entonces yo puedo estar lleno de pena por mí How mismo. terrible that this should happen to me, and nobody cares. Es horrible que esto me pase a mí y a nadie le importa. They're horrible. La gente es horrible. So now I have aversion to these people because I'm seeing a fault in them, but this interaction has arisen as a consequence of my own behavior. Y entonces yo ahora tengo aversión a esta gente porque yo no les importo, pero esto surge como la consecuencia de mi comportamiento anterior. So sometimes if we get sick, we go to the doctor and they tell us, oh, this is some genetic disorder, or this has been due to air pollution in your city, and so on. Entonces, a veces cuando nos enfermamos y vamos al médico, nos puede decir, bueno, pues esto es debido a cualquier trastorno genético, a un trastorno genético, o bien es una enfermedad causada por la contaminación ambiental Unlikely de la that the ciudad en la que doctor will say, vives. oh, this is the ripening of the consequences of your previous bad behavior. Y no creo que el médico te diga, bueno, pues esto es la maduración de las consecuencias de tus malas acciones pasadas. So
medical diagnosis is pointing to you being the recipient or the victim of the movement of certain kind of forces. Entonces el diagnóstico médico lo que señala es que tú eres el recipiente o tú eres la víctima de determinados factores, de determinados factores que And influyen all we sobre can tu say is, situación. oh, it's a bad luck that this Y, happened to you. y entonces se podría decir, pues es mala suerte, que las cosas te pasan. These things happen. Estas cosas pasan. So from the Dharma point of view, what is really important is to see that you are a participant in the unfolding of the patterning of your experience. Y entonces desde el punto de vista del Dharma, lo que es importante es darte cuenta, es ver que tú eres un participante en el despliegue de tu experiencia. Things don't just happen. Las cosas no simplemente suceden. In the text it says all phenomena arise from causes. En los textos se dice que todos los fenómenos surgen de causas. There it's referring to ignorance and karma. Ahí se refieren a ignorancia y karma. So it's not just bad luck. Así que no es solo mala suerte. We are not helpless victims. No somos víctimas We are indefensas. participants within the particular drama that we encounter. Somos participantes dentro del teatro en el que nos encontramos. And so it's very important to try to understand how this drama arises and what it is constituted out of. Y entonces es importante entender cómo surge este teatro y a partir de qué está constituido. And he says, I am the primordial Buddha. In order to educate beings in the six realms with my emanations, by this evocation of Samantabhadra, may all sentient beings without exception awaken to perfect enlightenment in all-encompassing space. Y ahora dice, yo soy el Buda primordial para poder educar a los seres en los 6 reinos con mis emanaciones, que por esta evocación de Samantabhadra puedan todos los seres sensibles, sin excepción, despertar a la iluminación perfecta del espacio que lo abarca todo. So Samantabhadra, like all the Buddhas, is on our side. Entonces, Samantabhadra, como todos los Budas, está de nuestra parte. In modern alienated city life, we might feel a bit lonely and disconnected from the life going on around us. En la vida moderna y desconectada, alienada de la vida, o sea, de las ciudades, pues podemos sentirnos un poco solos y separados de lo que sucede alrededor de nosotros. And you might feel, oh, who cares about me? Y entonces puedes sentir eso de, ay, ¿a quién le importo? The answer is all the Buddhas care. Y la respuesta es, ¿le importas a todos los Budas? But if you turn your back on the Buddha, you'll never know. Pero si tú le das la espalda al Buda, nunca te vas a dar cuenta. The way they care is by offering connectivity. La manera en la que les importas es ofreciendo conectividad. So in tantric practice, we make many offerings and prayers and visualizations, all of which are about generating the felt sense of our being in direct contact with the Buddha or Padmasambhava or Tara. Entonces, en la práctica tántrica nosotros hacemos ofrendas y recitamos mantras y hacemos visualizaciones y el objetivo de todos esos es ponernos en contacto cercano con el Buda, con If Tara, con we turn Padmasambhava. towards them, we will find that they are already turned towards us. Y si nos giramos hacia ellos, vamos a encontrar que ya están ellos girados hacia nosotros. When you visualize Tara and you
Imagine her looking at you and she is smiling and rays of light are coming from her and melting into you. Cuando tú te giras a Tara y te das cuenta de que ella está girada hacia ti y te sonríe y de ella emanan rayos de luz que caen y se funden en ti y te This benefician. allows you to have some taste of the meaning of inner luminosity. Esto te permite tener un pequeño sabor de qué es lo que es la luminosidad The interna. light that is arising in the mind as these forms you can visualize or imagine. La luz que surge en la mente en esta forma que tú estás visualizando, que tú estás imaginando, This is the ground source revealing itself in front of you. esta es la fuente base que se muestra a sí misma ante ti. When we invite the pure form of the deity to merge into the form that we have visualized out of our own commitments from the initiation, Cuando nosotros visualizamos la forma viva del Buda, tal y como nos hemos comprometido cuando tuvimos la iniciación, they come from the pure source. vienen de la fuente pura. The source is embracing the radiance of the source. La fuente abraza el resplandor de la fuente. There is the same source for the forms of awareness and unawareness. Es la misma fuente para las formas de presencia y las This formas is de not ausencia a de kind of presencia. Manichaean view of there is a God factory and a devil factory, and they're each producing their own people. No es una visión maniquea en la que hay una fábrica de Dios y una fábrica del demonio y cada una produce a su propia gente. Everything arises from the source. Todo surge de la fuente. To awaken to this, to be aware of it, to see it, is to be settled in undisturbed integrity with the whole. El despertar a esto, ser presente en esto, el darse cuenta, es establecerse en una integridad como el Not to todo. see it is to find ourselves in realms of imagined entities. No verlo es encontrarnos en el mundo de entidades imaginadas, en el reino de entidades Entities imaginadas. which seem to carry an inherent value. Y parece que eso que acarrean, que llevan a valor inherente. And because we perceive an inherent value in them, we react to them as if they were real things with these qualities. Y puesto que llevan valor inherente, nosotros reaccionamos a ellas de acuerdo con esos valores que tienen. And because of that, all these patterns of duality that he's just been describing arise. Y debido a eso, todos los patrones de dualidad que ya acabamos de describir surgen. But just because we see something doesn't mean that it's actually there. Pero no porque simplemente veamos algo, si eso significa que en realidad esté ahí. The image of a mirage is often used in the teachings. Para eso la imagen de un espejismo se utiliza a menudo en las enseñanzas. When you see the water shimmering on the road in front of you on a hot day, Cuando tú ves el agua que brilla resplandeciente delante de ti en la carretera en un día muy caluroso, you see water, tú ves agua, but there is no water, pero no hay agua, but you see water. pero ves agua. So it's like that. We see entities. There are no entities, but we see entities. Es decir, es así, vemos entidades, pero no hay entidades.
pero vemos entidades. What you have with the mirage is the impact of the light and the hot air shimmering above the road, which creates this imagery which is similar to water. Lo que pasa con el espejismo es que la luz que se refleja en el aire caliente justo encima de la carretera produce un brillo y produce un fenómeno que parece agua. It is the appearance of water, which is empty of water. Es una apariencia de agua que está vacía de ser agua. What we bring to it is our belief that it is water. Lo que nosotros le aportamos es que es nuestra creencia de que es agua. When we believe in the reality of the illusion, we are deluded. Cuando nosotros creemos en la realidad de la ilusión, tenemos It's not to say that there is nothing at all there. Tenemos un engaño. Y eso no es decir que es que allí no haya There nada en is absoluto. appearance which creates the illusion of water. That's undeniable. Hay apariencia que crea la ilusión de agua, eso es innegable. But there is no actual water. Pero no hay agua de verdad. If you see that illusion is illusion, you awake from the delusion of believing there is really water. Si tú ves que la ilusión es una ilusión, tú despiertas de la delusión de creer que hay agua, que la ilusión es agua. And we see then it was a mere appearance. Y entonces podemos decir era una mera apariencia. An appearance which has no substantial basis. Una apariencia que no tiene base sustancial. And no inherent existence. Ninguna existencia inherente. An appearance which was not the appearance of something, although it appeared to be. Una apariencia que no era la apariencia de un algo, aunque parecía que sí. But instead, it is an appearance which is the appearance of nothing and yet appearing. Una apariencia que es la apariencia de un nada, pero sin embargo es apariencia, una apariencia de algo. Y eso es lo que es el samsara. It is a creative elaboration on the basis of something insubstantial. Es una elaboración creativa sobre la base de algo insustancial. But once the idea arises for us that we know the truth of what is there, pero una vez que surge en nosotros la idea de que nosotros sabemos la verdad de lo que hay ahí, then we become committed to investing the mere appearance or the illusory appearance with a reality that it does not have. Entonces tú te comprometes con darle a esa mera apariencia o esa ilusión, le das una realidad que realmente no tiene, que verdaderamente no tiene. So my belief is investing importance in the appearance. Entonces, this has an affective consequence for me. I have some feelings about it. Entonces mi creencia le da la importancia a lo que sucede y eso me proporciona una consecuencia de afecto, me proporciona una emoción, un estado de ánimo. Because I have these feelings, y puesto que tengo estos sentimientos, reassuring me that indeed there is something there. Otherwise, I wouldn't have the feelings. Y porque tengo estos sentimientos, ellos me reconfortan y me aseguran que efectivamente hay algo, porque si no, yo no tendría estos sentimientos. Now, being convinced that there is something there, y ahora, al estar convencido de que hay algo ahí,
I become committed to maintaining this as a fact. Yo me comprometo con mantener esto como un hecho. And the illusion becomes a cause of sorrow. Y la ilusión se convierte en una fuente de penurias, de penas. So I am getting old. Bueno, pues estoy I remember envejeciendo. being young, Yo recuerdo ser joven, but I'm not the same as I was when I was young. pero yo no soy el mismo que yo era cuando era joven. That's a fact. Eso es un hecho. And so I have to not entertain the kind of thoughts I had when I was younger, because Y, I don't live at that address anymore. y entonces yo ya no puedo tener el mismo tipo de pensamientos que tenía cuando era joven porque ya no puedo, yo ya no habito And this is eso más, useful because ese lugar then it más. helps me prepare for dying and so on. Y entonces eso me ayuda a prepararme para morir y etcétera. But I live in Great Britain. Pero yo vivo en Gran Bretaña. I live in very Great Britain, extremely Great Britain. Yo vivo en la muy Gran Bretaña, en la extremadamente Gran Bretaña. And Great Britain will always be great. Y Gran Bretaña siempre será grande. And because we are so great, we have many potholes in the roads in London. Y puesto que somos tan grandes, tenemos un montón de agujeros en las carreteras de Londres. Outside the accident and emergency departments in the hospitals, we have queues of ambulances waiting to bring patients in, but there are no beds for them. Y en los hospitales están llenas, las puertas de las urgencias de los hospitales están llenas de ambulancias que traen pacientes para ser atendidos, pero no hay camas en ellos para I could poderlos give a atender. whole list of the many, many problems of British life. Y podría hacer una enorme lista de los muchos problemas de la vida británica. One reason we have all these problems is because we keep pretending to be Great Britain. Y una de las razones por la que tenemos todos estos problemas es porque seguimos empeñados en ser Gran Bretaña, en Because we seguir are siendo great, Gran we must Bretaña. have independence. Porque si somos grandes, entonces tenemos que tener independencia. And a big army and a big air force and a big navy with big fancy ships. Y un gran ejército y una gran fuerza aérea y una gran armada con grandes barcos muy modernos. To maintain the illusion, which is a delusion, that we are great. Para mantener la ilusión, que es una delusión de que somos grandes. But it is obvious if you walk about in London, it's a dirty city with things which are falling apart. The public services are very, very poor. Pero es evidente si tú vas andando por Londres, que es una ciudad sucia que se está cayendo, que los servicios públicos son muy pobres. So if you open your eyes and you look at politics and economics, you can see directly the consequence of not seeing that you would prefer to fall asleep in delusion than to wake up on painful facts. Si tú miras alrededor y ves a la política y a la economía, pues tú verás las consecuencias, puedes por ti mismo las consecuencias de quedarte dormido y de no prestar atención a lo que tienes So alrededor. we have this with climate change. Y tenemos esto con el cambio climático. We don't want to face up to the fact that the future is likely to be difficult. No queremos afrontar la realidad de que el futuro muy probablemente va a ser difícil. Better just to dream. Es mejor simplemente soñar.
But sooner or later, the gap between how it is and how we believe it to be manifests. Pero antes o después, la separación entre cómo es y cómo nosotros creemos que es empieza a manifestarse. And as we know, that's often the cause in countries for revolutions, military takeovers, and so on. Y como sabemos, muy a menudo esa es la causa en determinados países de revoluciones, de golpes We militares should not y imagine demás. that the future will be peaceful. No debemos imaginar que el futuro va a ser pacífico. It's not about being frightened. It's just about seeing the causal patterns which are manifesting. No es cuestión de tener, de estar asustados, sino de ser conscientes de los patrones que se están manifestando. What is important is not to be sucked into these powerful belief systems, but to see them as empty phenomena. Lo que es importante es no ser arrastrado por estos sistemas de creencias, de patrones de creencias, sino verlos And to como maintain fenómenos vacíos equanimity. y mantener ecuanimidad. Because every time we react to something as if it were real, Porque cada vez que reaccionamos a algo como si fuese real, this confirms the importance of reactivity. esto confirma la importancia de la reactividad. In the reactivity of subject to object Y la reactividad de sujeto a objeto is the little two-stroke engine that keeps samsara turning. es el pequeño motor a dos tiempos que mantiene el samsara en funcionamiento. So in relation to what he's saying, in order for all beings to awaken, Entonces, en relación con lo que está diciendo, para que todos los seres despierten, they have to awaken inside the Dharma Dhatu, inside the space of all phenomena, which is the welcoming face of the source. tienen que despertar en el Dharma Dhatu, en el espacio de que lo abarca todo, en el espacio de hospitalidad We are infinita de already la within fuente. this space Y ya estamos dentro de este espacio, because everything is illusion. porque todo es ilusión. But the horrors of climate change appear to be real. Pero los horrores del cambio climático parecen ser reales. It would seem to be a sign of unkind indifference to say, oh, these things happen. Sería un signo de indiferencia inatenta, diferencia desagradable el decir, pues estas cosas suceden. If you are concerned, then you have to get involved. Si tú te preocupas, pues entonces tienes que implicarte. But of course, to be involved is to be turned into the rotating drum, which will wind you in. Pero por supuesto, implicarte es meterte dentro de este tambor que gira, que va a hacer que, o sea, And que you va a will estar find yourself girando todo el bound rato. into reactivity. Y entonces te vas a ver atado a la reactividad. There will always be something to march about in the streets and shout about. Siempre habrá algo sobre lo que manifestarse en las calles y sobre lo que gritar. Whether it's police violence or rich people not paying taxes, all sorts of reasons. Sea la violencia policial, o sea que los ricos no paguen impuestos, todo tipo de razones. But while you're looking out at all these challenging and difficult events, Pero mientras tú estás ahí mirando a estos acontecimientos difíciles y you're not looking at retadores, your mind. no estás mirando tu mente. So you have
some years, hopefully, before you die. Así que, bueno, puede que, espero que tengas unos años antes de morir. We began yesterday with this 3-hour practice and the 5 questions. Empezamos ayer con esta práctica de las 3A y con las 5 preguntas. This is very, very important. Esto es muy, muy importante. This is a method by which you yourself on your own meditation cushion can come close to yourself. Este es un método por el que tú mismo, sobre tu cojín de meditación, puedes acercarte a ti mismo. It's not a dogma. It's nothing you have to believe. No es un dogma, no es algo que tengas que creerte. It's an invitation to see how it is. Es una invitación a ver cómo es. If you see how it is, then you find, oh, it's not what I thought it was. Si tú ves cómo es, entonces tú te das cuenta de, pues no es como yo pensaba que era. Then you can stay with how it is and allow all the power of these habitual belief systems to gradually thin out like mist in the morning sun. Y si tú te quedas como es, tú puedes gradualmente permitir que el poder de todas estas formaciones habituales energéticas, pues poco a poco se vaya disolviendo como la niebla bajo el sol. Oh, now we have the final section, which is some direction as to how to practice the recitation of this evocation. Y ahora tenemos la última sección, que es son unas instrucciones a la práctica de cómo hacer esta recitación. So it says, De la evocación. From now on, when a powerful yogi with the intrinsic clarity of awareness free of delusion recites this powerful evocation, all sentient beings who hear it will be fully awakened in 3 lifetimes. Dice, de ahora en adelante, cuando un yogi poderoso con la calidad intrínseca de la presencia libre de la delusión recite esta evocación poderosa, todos los seres sensibles que la oigan se despertarán plenamente en 3 vidas. So maybe you can Google local powerful yogi. Podéis googlear, podéis buscar en Google un yogi poderoso, un yogi and see local if there's poderoso. anyone living near you. Yogi poderoso local y ver si hay alguno que vive cerca de If vosotros. not, then you will have to practice being that very powerful yogi yourself. Y si no lo encontráis, pues tú mismo vas a tener que practicar ser ese poderoso yogi por ti mismo. This requires you to at least turn in the direction of the intrinsic clarity of awareness free of delusion. Y esto requiere que tú al menos pues te dirijas, te gires hacia la presencia abierta, libre de engaño. The key thing to remember is that this is not the result or the product of a particular kind of practice. Una cuestión clave aquí es darse cuenta de que esto no es el resultado o el producto de un tipo de práctica en particular. This is the actual truth of how you are. Esta es la verdad real de cómo tú eres en verdad. You simply have to be aware of it. Simplemente tienes que darte cuenta de ella. What stops you being aware of it is that you are focused in your dualistic consciousness on the never-ending interactions of subject and object. Lo que te previene de darte cuenta es que tú estás focalizado en tu estructura habitual de funcionamiento sujeto-objeto.
That's why the Guru Yoga practice is so important. Por eso es por lo que la práctica del Guru Yoga es tan importante. In the Tibetan tradition, the Guru Yoga is very, 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 very central. En la tradición tibetana, el Guru Yoga es muy, muy, muy central. Because it is the simplest, most direct way of dissolving the delusion of the duality of subject and object. Porque es la manera más simple y más directa de disolver la dualidad de sujeto y objeto. And when you dissolve that, or rather, not that you actively dissolve it, when you, by non-activation, when you observe it dissolving just there immediately, Entonces cuando tú la disuelves, o mejor, no es que se disuelva de manera activa, sino que cuando tú estás ahí y permites que se disuelva, then unawareness melts like the darkness in the face of the rising sun. entonces la falta de presencia se funde, como la oscuridad cuando surge el sol. I am not you. Yo no soy tú. So this is our basic dualistic structure. Pues esta es nuestra estructura básica dualista. But if you follow the tantric style Guru Yoga, pero si tú sigues el Guru Yoga al estilo tántrico, either with the actual guru or with a deity like Tara, Chenrezig, Padmasambhava, whoever, tanto como con el gurú de verdad real, o con Tara, Padmasambhava, Chenrezig o cualquiera, we pray to them. We say, I am here, look at me, take care of me. nosotros oramos a él y decimos, yo estoy aquí, cuídame, cuídame. I need you. Te necesito. I need you. Te necesito. So when you bring the force of devotion and desperation into that, the deity or the guru becomes the presence of all the others. It's as if all the many, many things in the world that you could focus on are collected into this one form, which is explicitly appearance and emptiness. Y cuando tú haces horas con devoción, con desesperación, pues es como si el gurú fuese la presencia de todo, de todas aquellas las cosas, fenómenos en los que tú puedes centrarte. Todos su representación es el gurú, que es explícitamente apariencia y vacuidad. So in the world there are many, many things. Entonces, en el mundo hay muchas, muchas cosas. But we can gather all of these possible foci of our attention into this one form. Pero podemos reunir todos estos focos, todas estas posibilidades de colocar nuestra atención en solo una forma. All the forms of samsara, all the Buddhas, all the Bodhisattvas, they are present in this one form. Todas las formas del samsara, todos los budas, todas las formas en el nirvana están presentes en esta única forma. Present as form and emptiness. Presentes como forma y vacuidad. This is all there is. Esto es todo lo que hay. From this figure, we received the 4 initiations: white light to the forehead, red light to the throat, blue light into the heart, and then all the lights coming all together. Y debido a este poder, de esta figura recibimos las 4 iniciaciones: luz blanca en la frente, luz roja en la garganta, luz azul en el corazón y luego todas las luces a la vez. Then we, through these rays of light coming from them, our body becomes full of light. Y debido a esta luz que viene de él, todo nuestro cuerpo se convierte en lleno de luz.
then their body of light comes to the top of our head. Y entonces su cuerpo de luz llega a lo alto de nuestra cabeza and shrinks in size until it comes in through the top of our head into our heart. y se reduce de tamaño hasta que entra por nuestra cabeza y baja hasta nuestro corazón. And then our body, which by now is a body of light, dissolves into that ball. Y nuestro cuerpo, que en ese momento es un cuerpo de luz, se comprime, se reduce So that y entra there en is esa bola de only luz. one small ball of light. De manera que solo queda una única bola de luz, una pequeña bola de luz. Then it gets smaller and smaller Y luego se vuelve más y más pequeña until it vanishes. hasta que se desvanece. And then there is nothing. Y entonces no hay nada. But you are present with the nothing. Pero tú estás presente con el nada, con ese nada. No thoughts, no reliance on feelings, just aware, open. No hay pensamientos, no se confía en los sentimientos, simplemente presente. In that abierto. moment, you have the chance to dissolve this first level of unawareness. En ese momento tienes la oportunidad de disolver el primer nivel de falta de presencia. And you experience directly the non-duality of awareness and openness. Y tú pues, experimentas directamente la no dualidad de Resting in that, gradually sounds, sensations, and so on start to arise. presencia y vacuidad. Y a partir de ahí empiezan a surgir sonido, luz. If you are completely present, you see they are arising in and from the openness. Si tú estás completamente presente, tú te das cuenta de que surgen en y de la apertura. There is no other source. No hay ninguna otra fuente. However, a thought might arise. Sin embargo, puede que surja un pensamiento Back here again. de vuelta aquí. If you follow that thought, Si tú sigues a ese pensamiento, then the meditation was a short holiday. entonces la meditación fue unas cortas vacaciones. Because you are believing a thought about what is occurring as the validator of truth. Porque tú estabas creyendo en un pensamiento sobre lo que pasaba en ese pensamiento como si fuese la validación de la verdad. So, allow whatever comes to come. Así que permite que cualquier cosa que venga, venga. Thoughts arise, you don't know how to meditate, this is stupid, you're just yourself, nothing's changed. Si surge el pensamiento, yo no sé cómo meditar, esto es estúpido, tú simplemente eres tú mismo, no va a cambiar nada. All thoughts, sensations, feelings are inseparable from the source. Todos los pensamientos, sensaciones, sentimientos son inseparables de la fuente. Don't react. No reacciones. You, for sure, you had heard the story of Buddha or Siddhartha's enlightenment as Buddha Shakyamuni at Bodh Gaya. Por supuesto, seguro que has oído la historia del príncipe Siddhartha iluminándose como el Buda Shakyamuni en Bodh Gaya. He's sitting under the Bodhi tree. Está sentado bajo el árbol Bodhi. And he decides, I'm not going to move from here. Y decide, no voy a moverme de aquí. And he touches the earth. As the earth is my witness, I will stay here until I awaken. Y toca la tierra, dice, la tierra es mi testigo, voy a quedarme aquí hasta que despierte.
then the maras, the demons, the tempters arrive. Entonces los maras, los demonios, los tentadores surgen. Frightening figures, erotic figures, stupid figures. Figuras amenazantes, figuras eróticas, figuras estúpidas. All doing their best to shake him out of his settled open state. Todos haciendo lo mejor que pueden para menearlo, para sacarlo de su estado establecido, And he's just sitting. de su estado abierto. Y él simplemente está sentado. If you see the Tibetan paintings of this, the tankas, you see the maras pulling their bow and arrow, and as the arrow approaches the Buddha, it turns into a flower. Y si tú ves las pinturas, las tankas tradicionales, pues tú ves que los maras que están cogiendo su arco y sus flechas, y cuando se la disparan y se acerca hacia él, se disuelve y se convierte en flores. The danger, the threat becomes an ornament. El peligro, la amenaza se convierte en un ornamento. This is what we also have to do. Esto es lo que nosotros también tenemos que hacer. It's a lonely business sitting doing practice. Es un asunto solitario el sentarse a hacer la práctica. Only we can, through our understanding of the teachings and our trust in the lineage, through the various great gurus, right back to the time of Samantabhadra, as these teachings have been handed on. Solo nosotros, a través del entendimiento y del estudio de la práctica, del entendimiento del estudio de las enseñanzas, de todas las enseñanzas del linaje, hasta incluso Samantabhadra, el principio. This devotion is like a hand in our back, saying, "Oh, steady sister, it's okay, it's okay." Esta devoción es como una mano en nuestra espalda que nos dice y que nos sujeta y que nos tranquiliza y nos dice, hey hermano, tranquilo, que está bien, está bien. And then we just sit. Y entonces simplemente nos sentamos. And if we get a little lost, y si nos perdemos un poco, we catch the temptation to react further to the reaction that has occurred. Atrapamos la tentación de reaccionar a esa otra reacción que ya ha sucedido. And we stay open. Y permanecemos abiertos. Whatever comes, comes. Cualquier cosa que venga, llega. We let it come because it will not touch us. Le dejamos que venga porque no nos tocará. The mind is like the mirror. These arisings are like the reflection. La mente es como el espejo. Estos surgimientos son como los reflejos. The reflection is in the mirror, but it doesn't touch the mirror. El reflejo está en el espejo, pero no toca el espejo. So, this is exactly what the Buddha Shakyamuni was sitting through. Y esto es exactamente lo que con lo que el Buda Shakyamuni estaba sentado. By not reacting, he became freed from the conditioned. Al no reaccionar, se liberó del condicionamiento. He awakened to the unconditioned. Y despertó a lo incondicionado. So, if we do this, then we also become the powerful yogi with intrinsic clarity of awareness free of delusion. Y si nosotros hacemos esto, nosotros también nos convertimos en el yogi poderoso con claridad intrínseca de la presencia libre de delusión, de engaño. Then we should recite this powerful evocation, the one we have been studying. Entonces debemos recitar esta evocación poderosa, esta que hemos estado recitando. And all sentient beings who hear it will
be fully awakened in 3 lifetimes. Y todos los seres sintientes que la oigan van a despertar, van a tener un pleno despertar en In the 3 Dzogchen vidas. tradition, they talk about the transmission or the lineage whereby this pointing out or introduction to is made available. En el linaje del Dzogchen se habla de la transmisión o este señalar en el que las instrucciones, las enseñanzas se hacen disponibles. It's unlikely that your mother or your father told you these things, or any teacher in school. Es bastante improbable que tu madre o tu padre te enseñaran estas cosas o ningún maestro en la escuela. If we are lucky enough to come in contact with the tradition, then the door is opened for us and we're given access to the possibility of recognizing our own mind is like the mirror. Si somos lo suficientemente afortunados, nos vamos a poner en contacto con la tradición y entonces vamos a tener la oportunidad de despertar a la presencia que es nuestra propia madre. So the job of the teacher is to be in the state of the mirror and allow the teaching to flow through like a ceaseless flow of reflections. Y entonces el trabajo del maestro es permitir que la enseñanza brille y permanezca y permita producir esa comprensión. Egoic complication being added in. Sin ninguna complicación egoica añadida. And when you listen with an open mind, then you start to see, oh, your mind is like the mirror. Y cuando tú escuchas con una mente abierta, tú empiezas a ver, tu mente es como el espejo. So if beings can hear this, then they have a chance within 3 lifetimes to awaken. Y entonces los seres que pueden escuchar esto, entonces tienen la oportunidad de un pleno despertar en 3 vidas. Now he points to the particular times when the power of this prayer is energized. Y ahora señala a momentos en particular en el que esta oración es energetizada. If when the sun or moon is eclipsed in Rahu's grasp, means when there is a lunar or solar eclipse, cuando el sol o la luna es eclipsada por el zarpazo de Rahu, es decir, cuando hay un eclipse solar o lunar, or there are unusual sounds or earthquakes, o hay sonidos inusuales o terremotos. For example, if you are in the mountains in the Alps, for example, in the early springtime and the snow is starting to melt, sometimes you get a booming crack as a big piece of ice falls, and there is a shock. Por ejemplo, si estás en primavera, principio de primavera, o estás en primavera en los Alpes y el hielo empieza a derretirse, pues a veces se oye un fuerte ruido cuando un trozo de hielo se rompe y cae, y entonces hay un boom, un fuerte shock. These shocks are important. In Tibetan, say hedewa, means shocked open, shocked out of thought, out of habitual construction. Estos shocks son importantes en tibetano, para los tibetanos, porque se les llama hedewa, hay una especie de desconcierto, una especie de tiempo sin pensamiento. Or at the solstice or the turn of the year. O en los solsticios o al cambio del año. Like a kind of change of direction. Como cuando se cambia el sentido de la marcha. We come to the winter solstice. En 3 semanas vamos a llegar al solsticio de invierno.
if we're in the northern hemisphere, so the days have been getting shorter and shorter. Si vivimos en el hemisferio norte, pues los días han estado volviéndose And then it más y más turns and they cortos. start to get longer. Y ahora con ese solsticio gira y empiezan a volverse cada So vez más these largos. points of turning are considered important. Y estos puntos de cambio se considera que son importantes. Just as if you work with your breath, we breathe in and we breathe out. Exactamente igual que si trabajas con tu respiración, inhalamos, exhalamos. But when you start to become closer to your breath, you breathe out and hold, and then breathe in and hold. And so you have a loop with two pauses, in and out. Pero si empiezas a trabajar y acercarte a tu respiración, pues te das cuenta que tú inhalas y sostienes, y luego exhalas y sostienes, y entonces hay una especie So the pause is like a de rueda. stillness, and the breath in and breath out is movement. Y entonces es una especie, ese punto es como una especie de quietud. Exhalas e But it's inhalas y not es just the movimiento. Y en medio interruption that's hay, important, because you see in that moment there's nothing. pero no es una especie de interacción, de interrupción, porque en ese momento tú te das cuenta de que no hay Well, nada. in some tradition they say when the mind moves, the 10,000 things arise. Porque en la tradición se dice la mente se mueve y surgen 10.000 cosas. Las 10.000 Say cosas. that the mind travels on the breath the way the rider travels on a horse. Porque se dice que la mente cabalga en la respiración del mismo modo que el jinete cabalga el caballo. So if you're fully present in that time when there is nothing, Entonces, si tú estás plenamente presente en ese momento en el que no hay nada, then the movement arises from the nothing entonces el movimiento surge de la nada and goes into nothing, y vuelve a la nada. and arises from nothing Y and goes into surge nothing. de la nada y vuelve a la nada. And then you have more sense of the source and its display. Y tienes un sentido más, tienes más sentido de la fuente y de su despliegue. So he says at these times, yogis should visualize themselves as Samantabhadra. Y entonces dice, en estos momentos, en esos tiempos, los yogis deben visualizarse a sí mismos como Samantabhadra. Very simple. Naked, because there is no ornamentation or covering. Blue, because open like the sky. Muy simples, desnudos porque no hay ningún tipo de ornamentación, azul porque es como el cielo, el cielo en el amanecer. Indicates this is not a mediated path of symbolism. Y esto lo que indica es que no es un camino mediatizado de simbolismo. But it's direct, unelaborated, uncontrived. Sino que es directo, sin elaboración, sin artificio. Es natural. In that state, you recite the evocation so that all can hear. I mean, you can say it out loud. Even if no one else is there, you say it out loud. Y entonces en ese momento tú recitas la evocación de manera que todos lo puedan oír. Es decir, la dices en voz alta, incluso aunque no haya nadie ahí, pues la dices en voz alta. And it says, then for all sentient beings in the three worlds, it means all beings who have a mind, wherever they are. Y dice, y entonces para todos los seres sensibles en los tres mundos, es decir, todos los seres que tengan una mente, estén donde estén, the recitation of this evocation by yogis will bring gradual relief from suffering, and they will eventually awaken to Buddhahood. La recitación de esta evocación por los yogis proporcionará alivio gradual al sufrimiento y finalmente despertarán a la budeidad.
So this is very wonderful. Entonces, esto es maravilloso. Where you become someone who can also give other beings a chance. Tú te conviertes en alguien que le puede dar a los demás una oportunidad. In Tibetan daily ritual practice, which was the main focus in most Tibetan monasteries. En la práctica habitual, ritual tibetana, que era el principal foco en la mayoría de los People monasterios, recite a lot of lineage prayers. la gente recitaba un montón de oraciones del linaje. And in my time in India with Siya Lama, we translated many of these prayers. Y en mi tiempo en India con C.R. Lama, pues tradujimos un montón de estas oraciones. And when we recite them, we have this gratitude that I got it from you, and you got it from your teacher, and he got it from his teacher, and she got it from, and so on, all the way back to the time of Kuntu Sampo. Y teníamos esa gratitud de que la habíamos obtenido del maestro y el maestro la había obtenido de su maestro y a su vez de su maestra y así en todo el linaje hasta el tiempo de Kuntu Sampo. And at each stage, the function of the teacher is to help people link to themselves. Y en cada de una de estas etapas, la función del maestro es ayudar a la gente a ligarse consigo mismo. Linking to the lineage is the same as linking to yourself. El ligarse con el linaje es lo mismo que ligarte contigo mismo. Subject and object arise together. Sujeto y objeto surgen juntos. Both are empty. Ambos están vacíos. So there is no true opposition between them. Entonces no hay ninguna verdadera oposición entre ellos. But as long as you believe they are truly separate, that's how it will function for you. Pero mientras tú creas que están verdaderamente separados, así es como van a funcionar para ti. So we take our place in the lineage. Y entonces nosotros tomamos nuestro lugar en el linaje. When we take the Bodhisattva vow, Cuando tomamos el voto del Bodhisattva, then at the end we say, today I become a child of the Buddhas. entonces al final se dice, hoy me convierto en el hijo de los Budas, es decir, un Bodhisattva. What could be more beautiful than to be a child of the Buddha? ¿Qué podría ser más hermoso que ser un hijo de los Budas? We say, now I am born in this noble family. Y se dice, ahora he nacido en esta familia noble. May I never act in a way that would dishonor this noble family. Y que ojalá nunca actúe de una manera que lleve deshonor a esta noble familia. It's very beautiful. Now we find a new way of being. Es muy hermoso. Ahora encontramos una nueva manera de ser. An invitation to be reborn. Una invitación a renacer. To be born from the Dharma. Nacer del Dharma. To be born into the womb of Prajnaparamita. Nacer en el vientre de Prajnaparamita. To be born into the source and then born out of the source. Nacer dentro de la base y nacer fuera de la base. Then in all situations, at all times, whether life is easy or difficult, whether you're happy or sad, you don't lose your way. Y entonces, en todas las situaciones, tanto si son difíciles como fáciles, tanto si estás contento como si no, pues no pierdes tu camino. So this is exactly the point of the three statements of Garab Dorji. Este es exactamente lo el punto con las tres afirmaciones de Garab Dorji. Directly open to the open. Directamente abierto a la apertura. Then you see, oh, it's like this. Entonces, it is this. Tú ves, pues es así, es así. Then, not remaining in doubt,
The second point means don't conceptualize what has occurred. Relax back into it, but don't think about it. Y luego no permanecer en la duda. El segundo punto quiere decir no lo conceptualices, no conceptualices lo que ha pasado, simplemente vuelve a relajarte en ello. It's not about deciding that this is true. No tiene que ver con decidir que esto es verdad. It's about allowing the truth of this to shine through you as you. Tiene que ver con permitir que la verdad de todo esto brille a través de ti como tú. And then the third point is to continue in this way. Y el tercer punto es continuar de esta manera. That is to say, whatever experiences arise, thoughts, feelings, memories, and so on, Es decir, cualquier experiencia que surja, pensamientos, sentimientos, recuerdos, sensaciones, etc., keep them in the whole, manténlos en el todo. keep them in the circle, in the tigli. Manténlos en el círculo, manténlos en el tigle. If the thought arises and goes out and it turns back and says, oh, what is that? Si surge un pensamiento y se va y vuelve y dice, ¿pero qué es eso? Then you start to think, oh, but what is this? Y entonces empiezas a pensar, pero bueno, ¿esto qué es? Thoughts lead to thoughts. Los pensamientos conducen a pensamientos. Openness leads to the source. La apertura conduce a la fuente. Keep the thoughts in the whole, and then they don't, you deprive them of the power to activate the delusion of duality. Mantén el pensamiento en el todo y entonces le privas del poder de actuar en la dualidad. So this brings us to the end of the discussion of this text. Y esto nos lleva al final de la discusión, de la conversación There's sobre a lot este texto. of detail in what we have covered. Hay un montón de detalle en lo que hemos cubierto. But the main point is to turn you towards your own mind. Pero el punto principal es volverte a tu propia mente. And you can read the text again and again. Y puedes leer el texto una y otra vez. With regard to the Guru Yoga, we have another book which will come out soon, which will give details about the Guru Yoga. Y con respecto al Guru Yoga, tenemos otro libro que va a salir pronto que va a dar detalles sobre el Guru Yoga. There are many, many things to study. Hay muchas cosas para estudiar. But you're going to die. Pero vas a morir. So study the main thing. Entonces estudia lo principal. Explore your mind. Get close to your mind. Explora tu mente. Acércate a tu mente. That's where the treasure is hidden. Ahí es donde está escondido el tesoro. So it's time to say thank you to Pedro for managing the Zoom and recording it so that it can be made available later. Así es hora de darle las gracias a Pedro por organizar el Zoom y hacer que todo esto funcione. And to thank our translators, Milton and Bartek, Juan and Robert. Y de agradecer a nuestros traductores, a Milton y Bartek, Robert y Juan. It's a lot of work to stay focused and manage some of these difficult sentences. Es mucho trabajo manejar toda esta frases tan difíciles y estas expresiones tan complejas. Of course, this is part of our participation together. Y estar focalizados tanto tiempo, y esto es parte de nuestra participación juntos, es parte de nuestra colaboración juntos.
if you've been watching this teachings, your own contribution, your gift to it is your focused attention, which supports us all in doing the work. Y si tú has estado enseñando, atendiendo a las enseñanzas, tu propia contribución es tu propia atención, porque esa atención ha permitido que esto se mantenga y se produzca. I wish you a good practice, and we will have these 2 weekends in the new year, and some Wednesday evenings of question and answer and so on as well. Y os deseo una buena práctica y nos veremos en 2 fines de semana dentro del año nuevo y unos cuantos días en mitad de semana para sesiones de preguntas y respuestas. Good. So Bien. now it's bye-bye time. Así que ahora es la hora del adiós. Bye-bye. Ciao, ciao. Thank you so much, James. Besos, Thank you. muchas James, gracias, thank you, James. everybody. James, Bye. It was wonderful. participantes. Bye, Jay.